Trabajo práctico número 4 de criminalística, bien digo. Bueno, esto es una monografía de Alfonso Bertillon, el fotógrafo antiguo. Reconocimiento antroposcopométrico. Se confunde el término identificar con diferenciar y discriminar. Se debe interpretar correctamente como primera instancia la definición de identidad, siendo esta el conjunto de características y particularidades de origen congénito o aquellas adquiridas que hacen que una persona o cosa sea ella misma, con prescindencia de toda otra de la misma especie. Identificar, en cambio, es demostrar o reconocer que una persona o cosa es la misma que se supone o se busca, mientras que diferenciar es establecer mediante comparación la diferencia entre dos o más personas o cosas, y discriminar responde a ver o percibir dos conceptos o dos realidades como diferentes. Alfonso Bertillon, Francia, 1853, policía francés, fue oficial de la policía francesa, no conforme con los usos empleados en la fuerza para identificar a los criminales reincidentes, siendo hijo y hermano de expertos en estadística y demografía. En 1882 expuso una nueva disciplina, la antropometría. Es una técnica de identificación de criminales basada en la medición de varias partes del cuerpo y la cabeza, marcas individuales, tatuajes, cicatrices y características personales del sospechoso. Elaboró la metodología para el registro y comparación de todos los datos de los procesados. En 1884, para el registro y comparación de todos los datos, aplicó este procedimiento para identificar 241 delincuentes múltiples, por lo que su procedimiento ganó enorme prestigio y fue rápidamente adoptado por Europa y Estados Unidos. El método tuvo un fracaso cuando se encontraron dos personas diferentes que tenían el mismo conjunto de medidas. Desde esa época, desde el 84, se considera la antropometría como una pseudociencia, como una frenología. En 1892 apareció el método de identificación mediante huellas digitales, vislumbrando por el británico Sir Frank Galton y mejorado ese mismo año, 1892, por el policía argentino Juan Bucetich, quien resolvió un infanticidio mediante este método. Cuando Bucetich visitó París en 1913, Bertillon, que nunca le había perdonado las críticas a su imperfecto sistema, creado en 1883, lo despreció públicamente. Bertillon también estandarizó las fotografías de identificación y las imágenes usadas como evidencia. Desarrolló la fotografía métrica, que busca reconstruir las dimensiones de un lugar y la ubicación de los objetos allí encontrados. Indicó que las fotografías de la escena del crimen deberían hacerse antes de que se produjera cualquier tipo de alteración, y que dentro de la imagen debiera colocarse winchas con medidas impresas, testigos métricos, para facilitar la identificación del tamaño del elemento del lugar. El fotógrafo debía hacer sus copias fotográficas frontal y lateralmente a los objetos. Sus instrucciones en la actualidad se siguen respetando. En un año, Bertillon permitió arrestar, igualmente con su método, a unos 50 malhechores, y ayudó y construyó junto con su mujer un fichero de 7.300 fichas que se reveló como un útil temible en la lucha contra la delincuencia. Bueno, y después el caso Francisca Rojas, mató a sus dos hijos, dos hermanitos, 6 y 4 años. Fue la primera persona en el mundo en ser condenada por sus huellas digitales, sistema que perfeccionó Juan Bucetich. La señora Rojas se encontraba junto a sus dos hijos sola. El hecho fue cometido en la pieza, siendo encontradas las víctimas degolladas en la cama de la madre, y Rojas se encontraba moribunda, presentando una no muy profunda herida en el cuello. Francisca acusó al marido, no, a un vecino, según ella lo cortejaba y que intentó abusarla, y entonces atacó a sus hijos. Igualmente Vázquez gritaba su inocencia y nadie de los alrededores declaraba que fuera un hombre capaz de semejante acción. Luego la madre dijo que le quería quitar los hijos y que lo habían atacado a todos con una pala porque se los quería devolver al padre. Entonces Velázquez fue detenido en el campo donde trabajaba y torturado, incluso delante de los cadáveres de los chicos, y terminó siendo careado con la propia Francisca, que seguía acusándolo sin el menor, sin duda. Francisca gritaba que antes de cortarle el cuello, Velázquez le había dado una paliza, pero en su cuerpo no había rastros de golpes. El inspector desconfió, entonces cortó un pedazo de puerta donde había quedado la marca de la mano ensangrentada. Descubrió que era una mano chica a fin de que puedan practicarse las diligencias,
para las llamadas impresiones digitales. Se trajeron 2 pedazos de madera donde se notan señales de los 2 dedos. Acusado y acusadora fueron trasladados a Necochea, donde la madre confesó el crimen, dijo que prefería matar a sus hijos antes que dejárselos a su marido. Ella había dicho que el asesino se había apoyado en la puerta antes de huir, pero las huellas eran suyas. La condenaron en 1894 en Dolores por el delito de doble homicidio en las personas de sus hijos menores. Francisca Rojas fue la primera persona en el mundo en ser condenada por las huellas digitales. Bueno, historia de los precursores. Año 650 a.C., los chinos en sus negocios y empresas legales utilizaron la impresión de sus huellas digitales. Después nacía la medicina legal, cuyo creador fue el francés Ambrosio Paré en 1500. En 1700, Boucher realizó estudios sobre proyectiles, posteriormente se denominaron balística forense. En 1800, Hooke describe relieves triangulares, deltas, y Alix publica en dicho año el estudio sobre relieves papilares. En 1885, Bertillon en París crea el método antropométrico conocido, cuyo sistema se basaba en la medida de 11 partes diferentes del cuerpo humano. En 1822-1911, Sir Galton fundamentó la seguridad del sistema dactiloscópico, determinando los pilares que son inmutabilidad, inalterabilidad y la perenidad de las impresiones digitales. En 1892, el doctor de Derecho Hans Gross, en Australia, escribe el manual del juez estableciendo todos los sistemas de criminalística basada en 20 años de experiencia. Edmund Logar, en 1877-1966, criminalista francés, sostuvo que los restos microscópicos que cubren nuestras ropas y nuestros cuerpos son testigos mudos y seguros y fieles de nuestros movimientos y de nuestros encuentros. Desde ese momento se comenzó a llamar a los indicios testigos mudos, a los cuales el perito, que conoce su idioma, es el único capacitado para hacerlos hablar. Juan Vucetich nació en Croacia en 1858, a los 20 años emigra con su familia a la Argentina donde se nacionaliza. Si bien las huellas dactilares ya habían sido descubiertas, crea el sistema basado en 40 tipos fundamentales de Galton, que le llevó 101, al que llamó ignofalangometría, que fue puesto en funcionamiento el 1 de septiembre de 1891, implementando también la ficha decadactilar. En junio de 1892 se resuelve el primer crimen por la huella dactilar en la ciudad de Necochea. Francisca Rojas denuncia ante las autoridades el asesinato de sus pequeños hijos, acusado como autor material de un vecino suyo, que es detenido. Personal del gabinete de identificación de La Plata se constituye en el lugar y luego de una minuciosa inspección ocular puede observar en el marco de la puerta había impresas unas huellas digitales sangrientas. Cortando la parte donde estaban apostadas las huellas, se cotejó que las impresiones digitales del vecino y con las de la madre, correspondiendo al Rojas. En el año 1896, Vucetich reduce todos los que había, que eran 101, a 4 tipos fundamentales que son, a saber, el arco, la presilla interna, la presilla externa y el verticilo. Evolución histórica de la identificación. Desde los tiempos más remotos el hombre ha luchado para diferenciarse de sus semejantes. Diversos métodos se han utilizado para la identificación de personas a lo largo de la historia, con varios estímulos. La necesidad como integrante de una sociedad y consecuentemente ser acreedor de los derechos y obligaciones. Necesidad de diferenciar dentro de una sociedad las conductas que constituían un riesgo. Y necesidad natural de identificación individual y colectiva. O sea, jurídica, criminal y cultural. Etapas de la evolución: primitiva, presciencia y científica. Etapa primitiva. Esta etapa está caracterizada por la carencia del sentido científico que hoy en día tienen los sistemas de identificación. Por ejemplo, las leyes de Manú, año 200 a.C., Grecia-Roma, marca de hierro candente, Constantino, marca sobre manos o brazos. Francia, siglo XVIII, amputación, luego marcación candente, flor de lis, marca a los ladrones en forma de B, Bolivur, y gal, pena de galeras. Inglaterra también aplica una letra para cada delito, soldados rebeldes, B, C. España también hierra a los esclavos o les corta las orejas si se escapan, produce escarificaciones a los esclavos precedentes de África y les aplica la carimba, al rojo vivo en la época de colonias.
Etapa precientífica, periodo en el que se extiende desde finales del siglo XVIII al siglo XIX. En virtud del avance de la ciencia en las áreas de la biología, anatomía, medicina, entre otras, se comienza a gestar la idea de la aplicación de los conocimientos científicos a la identificación, pero principalmente se basa en la observación y estimación, todavía sin fundamentos puramente científicos. Otro acontecimiento que favoreció esta etapa fue, por ejemplo, la aparición y aplicación de la fotografía. Y la etapa científica, fundamentación científica de los sistemas de identificación, papiloscopía, ADN, sistemas biométricos actuales. Es inviable un sistema tendiente a identificación humana que no se diseñe sobre base científica.